Nos complace, como en cada oportunidad, dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Hoy vamos a tratar de sumergirnos en aspectos históricos de la ciudad de Buenos Aires. Desde los jesuitas en el siglo XVII hasta un colegio que sigue funcionando, la Manzana de las Luces esconde muchos aspectos y una historia muy rica. La Manzana de las Luces es el espacio limitado por las calles Perú, Moreno, Bolívar y Alsina, y aquí funcionó, entre otros, el primer colegio de Buenos Aires, también la primera universidad. Allí sigue instalado el prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires. Hay coincidencias de que estas luces del conocimiento alumbraron a muchos de los próceres de la nación. Nos cuenta la historia que la Manzana de las Luces es más antigua que los edificios que hoy se encuentran en ella, algunos los más ancianos, los más viejos de Buenos Aires. Sus primeros ocupantes fueron los jesuitas que al principio, con construcciones precarias y luego con edificios de ladrillo y barro, desarrollaron distintas actividades. Por ejemplo, la Procuraduría de las Misiones y también la primera botica de la ciudad. No es mucho lo que se sabe sobre la red de túneles que exhibió y existe en Buenos Aires por debajo de la ciudad, ni cuál era su extensión real o para qué servían exactamente. Algunos hablan de funciones defensivas, otros de escondites para el contrabando. Pero hoy vamos a tratar de descifrar un poco de qué se tratan o de qué se trataban estos túneles. Leemos que hoy subsiste una pequeña parte de esa red que se vio cortada en múltiples puntos por las construcciones nuevas que fueron creciendo de manera abrumadora en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de esos túneles se mantienen por debajo de la Manzana y se los puede visitar, aunque se dice no recorrer por cuestiones de preservación. Cuando observamos la existencia de estas excavaciones, nuestra imaginación vuela para imaginar cómo sería la Buenos Aires de la antigüedad. Nos asombra encontrar un misterio tan lejano escondido debajo de las calles por las que transitamos apurados todos los días. Como dijo alguien alguna vez, y con razón, comenzamos a pensar que tal vez Buenos Aires no nos pertenezca. De lo que podemos estar seguros es que como habitantes de esta estruendosa ciudad, escasamente conocemos acerca de ella. Y cuando indagamos un poco sobre su historia, nos sorprendemos una y otra vez. Para contribuir módicamente, por cierto, a ampliar el conocimiento histórico de nuestra metrópolis, hemos elegido el tema central de este programa, precisamente la Manzana de las Luces y lo que lo rodea. Y nos distingue con su presencia hoy José Celés Martínez, que es doctor en Ciencias Geológicas, es además el director del Instituto de Historia de la Manzana de las Luces y también socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y ya le decimos a Pepe, como lo conocemos, un gusto que hayas encontrado tiempo para participar de Diálogo con Valor. Muchas gracias por estar. No, por favor, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación y el tiempo, si no estaba, había que fabricarlo, es decir, la ocasión lo merecía. Decime brevemente cuáles son las funciones básicas del complejo tan importante, el complejo histórico-cultural Manzana de las Luces, que aquellos que de alguna manera puedan indagar, ya sea en internet o en alguna de las conferencias que se dan sobre este tema, no se la pierdan. Digamos, lo que hoy en día se conoce como el complejo histórico y cultural Manzana de las Luces es un resultado en el tiempo de la valorización de distintos sectores y de distintos aspectos de la historia de la manzana que finalmente llegaron a englobar toda la manzana. Es decir, lo primero que se reconoció como un valor patrimonial fue lógicamente la iglesia, pero luego fueron incorporándose, a veces también por problemas administrativos, el resto de las construcciones e incluso el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es decir, toda la manzana hoy en día es monumento histórico nacional y lugar patrimonial de referencia, es decir, claro, con la diferencia de escala que todo el mundo puede concebir e incluso llegar a sonreír un poco por lo que yo voy a decir. La Manzana de las Luces es nuestro foro romano, es decir, es el lugar donde lo que no ocurrió en el Cabildo o no ocurrió en la Casa de Gobierno o el Fuerte anteriormente, hasta bien entrado el siglo XX, en muchos aspectos ocurrió en la Manzana de las Luces. Qué bueno. Decime, ¿es cierto que el nombre de la Manzana de las Luces fue propuesto allá por 1800, 1820, 21, por un periódico que se llamaba El Argos? El Argos, sí, sí. Ellos dicen... ¿Y por qué esa denominación?
de alguna manera el recortito de ese periódico es un símbolo en la manzana, y la justificación es justamente que desde la fundación del Colegio Mayor, no el Máximo, porque el Máximo estaba en Córdoba, pero el Colegio Mayor de los Jesuitas, todas las instancias educativas importantes de la ciudad habían ocurrido en la manzana. Allí habían estudiado muchos de los héroes de Mayo, habían estudiado personas que fueron constructoras de la argentinidad en ese momento como concepto, y que por eso merecía ese calificativo de las luces tenían que ver con las luces del intelecto. Estamos en una época donde todavía estamos en lo que se llama el iluminismo. Claro, claro. Y decinos, tenés en mente seguramente muchos, algunos hitos históricos fundamentales de la manzana de las luces, vinculados, por ejemplo, a los jesuitas. Bueno, los jesuitas, cuando llegan a Buenos Aires por pedido de los vecinos, no era un proyecto de la compañía instalarse en Buenos Aires, sino desarrollar todo su esfuerzo de Córdoba hacia el norte. Perdón. Pero los vecinos insisten por una cosa muy clara. Justamente los jesuitas eran portadores de dos cosas muy importantes: la salud y la educación en ese momento. Y se hacen en la manzana las dos cosas. Ellos llegan a la manzana, que ya no existe más, que es la parte este de la Plaza de Mayo. Ellos se instalan frente a lo que era el fuerte, y en un determinado momento, como hay un proyecto de modificar el fuerte, generar un espacio vacío delante para facilitar la defensa, etcétera, etcétera, se mudan. Y consiguen esta manzana por donación y se instalan allí. Y como bien señalaste, primero hacen unos edificios un poco precarios, pero los van mejorando hasta construir los mejores edificios de Buenos Aires de la época. Sí, claro. Y instalan el colegio y la botica en lo que era el espacio de la Procuraduría de las Misiones, que era desde donde se negociaba, se llevaban y se traían los bienes que llegaban al puerto y salían por el puerto de las Misiones. Leí en algún lugar que había un tema con lo que era la casa que pertenecía a María Josefa Ezcurra. Eso salió hace un poquito en La Nación, ¿puede ser? Que lo hayas leído puede ahí. ser. Sí, la casa de María Josefa Alsina 400, ¿no? En Alsina 400, sí. Sí. Esa casa de María Josefa Ezcurra originalmente también había pertenecido a los jesuitas por donaciones, y era una casa de renta. Los jesuitas mantenían los colegios, tanto con las rentas de las estancias como con rentas de casas de alquiler. Era algo muy común en la época, de hecho, bueno, después lo cuento. Sí. Vuelvo a lo de María Josefa Ezcurra. El problema con la casa de María Josefa Ezcurra es que se encaró hace mucho tiempo una restauración integral, porque estaba muy deteriorada. Esa casa pertenece al Museo de la Ciudad, como la casa de Lorriaga, que es la que está en la esquina de Alsina y Defensa, y la Farmacia de la Estrella, que está en la vereda de enfrente. Pero, digamos, en este momento parece ser, por lo que los vecinos han señalado, que lo ven desde arriba, digamos, hay un problema con el desagüe en la terraza, y el edificio cada vez que llueve se tapa de agua, y filtraciones hacia la casa de Luca Prodan, que es la que estaba al lado y que es un templo para los rockeros. Entonces, bueno, sí, es una casa muy importante porque es de una de las pocas construcciones civiles, pero es de principios del siglo sí. XIX, no es tan antigua. María Josefa Ezcurra se la mencionaba como amante de Manuel Belgrano, ¿no? Es mucho más que eso, aparentemente. ¿Sí? Tuvo un hijo que finalmente Rosas reconoció y pasó a la historia. Es decir, es una historia que no nos cuentan, pero que todos los historiadores conocen. Lo conocen. ¿Han sido descubiertos todos los túneles que están por debajo de Buenos Aires, o eso todavía aparece no, en general sombra? Yo creo que lamentablemente es muy difícil que aparezcan tramos nuevos importantes. Porque la construcción de los sótanos de los edificios terminó con todo, y lo que no se denunció en su momento es irrecuperable. Sí aparecen, en muchos casos, aljibes. Aljibes, me refiero no al pozo para levantar agua, sino a la cavidad mucho más grande para almacenar agua, claro, que era algo muy típico de las casas pudientes, pero que existía en muchas casas de Buenos Aires. Ajá. Y entonces a veces aparecen esos lugares, y muchos se recuperan para el turismo. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene confusión en algunos lugares, por ejemplo, en San Telmo,
Hay túneles, pero no son de esa época, y por ejemplo algunos son canalizaciones de arroyos. Claro. Es decir, es Claro. otro el objetivo, es otra la fecha. ¿Y el objetivo de los túneles era defensivo? ¿Tenía que ver con el contrabando? Es la gran discusión. El que encuentre la solución a eso, digamos... El premio Nobel. No sé si... mi opinión es que posiblemente tuvieron distintos usos en distintos tiempos. Muy probablemente se hayan construido como una red defensiva en una ciudad donde no había manera de defenderse de nada, claro, salvo del lado del río. Obvio. Y luego, digamos, seguro que se utilizaron como depósitos y probablemente en algún momento Buenos Aires vivió del contrabando de esclavos y de mercadería mucho tiempo, tradicionalmente, claro. y eso, aunque más que no fuera para cumplir, había que esconderlo. No podía estar a la vista, pero... Y saltando a un tema que pasa de lo más objetivo a lo más personal, al subjetivo, ¿qué te motivó a embarcarte tan profundamente en este proyecto de conocimiento, de la manzana de las luces, de redescubrirlo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo llegué a eso? Bien, vos dijiste bien que yo soy geólogo de formación, sí, pero soy muy curioso y me gusta conocer el lugar donde vivo. Quizás porque, digamos, debo ser uno de los últimos inmigrantes. Yo vine, ni siquiera vine, me trajeron cuando tenía 1 año y medio. Y, ¿Decide dónde? De España. Y, digamos, tuve la oportunidad y la suerte en su momento, cuando tenía alrededor de 20 años, de conocer al arquitecto Peña, en ese momento recién fundado y director del Museo de la Ciudad. Y compartimos muchos paseos, muchas recorridas, sacando fotos de la ciudad de Buenos Aires. Yo me fui enterando de historia, de detalles, de cosas, de muchas que ya desaparecieron. Yo justamente hablaba el otro día, cosas que yo recorría por San Telmo y por otros lugares cuando tenía 20, 25 años, ahora que tengo 64, ya no están, han desaparecido de a poquito, lentamente, pero van desapareciendo. Es decir, en esa época era muy común encontrar zaguanes revestidos con azulejos, Art Nouveau y cosas por el estilo. Ahora hay que buscarlos con lupa, ya no están. Por supuesto, esos azulejos alguien los tiene, porque esas cosas no se tiran, se comercian, pero de hecho el patrimonio ese ha desaparecido de las paredes donde debía estar, cuando no ha desaparecido la casa completa. Digamos, entro en relación con el arquitecto Peña y me hago así como un colaborador informal tanto del Museo de la Ciudad como otro museo que funcionaba en ese momento, que era el Museo de Arte Religioso de la Capilla de San Roque, que era de la Orden Terciaria Franciscana. Trabajé mucho con eso, aprendí un montón, seguí mi carrera de geólogo, seguí trabajando y me convocan un día para representar a la Facultad de Ciencias Exactas en la comisión ahí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, que es una institución del sector social, pero que trabaja con un objetivo y con una designación que parte del Poder Ejecutivo. Y, digamos, ahí me enganché, me interesó, digamos, yo soy un gran defensor de las instituciones y dije, la Facultad de Ciencias Exactas merece un lugar en la Manzana de las Luces porque es el lugar donde nació, y me involucré en eso. Bueno, distintas circunstancias terminaron poniéndome en el trono de director de la comisión directiva, con un montón de tareas y responsabilidades que a veces no eran los ideales que uno pensaba, pero así llegué yo a este situar. Pero te sentís cómodo, eso te permite a vos... Es un desafío y a mí me encantan los desafíos. Un desafío permanente, sí. Claro, esto la comodidad a veces no va de la mano de los desafíos. Uno puede estar incómodo, pero está desafiado a hacer algo que sea positivo, especialmente para la sociedad. Yo creo que las sociedades no pueden prescindir de las instituciones, porque son una parte esencial. Y si no, las instituciones no viven solas, viven de los hombres que les dan vida. Sí, que les dan vida, obviamente, sí. Si no sería también la robotización de las instituciones todavía no ha llegado. No. Decime una cosa, tu experiencia. Buenos Aires, no digo Argentina porque sería quizás demasiado extenso comentarlo, pero Buenos Aires se caracteriza o se caracterizó, la pregunta es sí o no, por el cuidado de su historia, de su patrimonio cultural, por ejemplo, en términos
edilicios, en términos de su construcción. No, es muy triste, pero digamos, la tradición de Buenos Aires es destructiva. Es más, se llega a un punto que es casi el absurdo, que es reconstruir lo que se destruyó cuando se podía haber preservado. Es decir, hay un ejemplo clarísimo que es la casa del almirante Brown, que se tiró abajo y después se construyó en otro lugar, se fabricó una colina para tenerla como en mejor posición y relieve, pero eso es un falso histórico total y absoluto. Sí. Y esto no, a mí me tocó trabajar muchos años en América Latina, desde México para acá. Hay otras ciudades de nuestro subcontinente mucho más cuidadosas de ese patrimonio. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando de alguna manera para lavar el pecado de la destrucción que generó la construcción de las autopistas, se crea la zona histórica, era una zona muy protegida, muy cuidada, con una reglamentación particular para esa zona, pero general para toda la zona. Y eso después con el tiempo lo fueron achicando, fueron cambiando la reglamentación y en lugar de tener una reglamentación general, cada caso se ve en particular. Es decir, cada vez se desdibuja más lo que es la preservación y se pierde la noción, que esto en Europa es bastante claro, sí. Y de hecho nosotros vamos y recorremos zonas homogéneas. En Buenos Aires todo es muy heterogéneo porque no existe una zona preservada. Es decir, yo tuve la suerte de estar hace muy poco tiempo en San Petersburgo y la zona histórica no tiene una torre en el medio de una manzana que no tiene nada que ver con los edificios de al lado. Absolutamente. No, claro. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con José Celés Martínez, que es nuestro invitado de hoy, Pepe para nosotros, sobre un tema tan interesante como es la manzana de las luces y la cultura en la ciudad de Buenos Aires. La sala de representantes tiene una rica historia, ¿no? En la manzana. Bueno, claro, la sala de representantes es uno de los elementos de la manzana de las luces que se ha reconstruido. Se ha reconstruido con un esfuerzo de reconstrucción gráfica, digamos, muy grande, porque lo único que quedaba de cómo era la sala original era un dibujo de 20 centímetros cuadrados, 5 por 4, en un diario de sesiones, un pequeño grabadito, que, digamos, por ejemplo, las ornamentaciones no se puede saber si estaban pintadas o estaban en relieve, porque es un dibujo a línea. Pero, claro, esa sala de representantes marca un quiebre muy importante, es salir del sistema de cabildos y entrar en un sistema republicano. Fue hecha por un arquitecto francés, Próspero Catelin, que es el que hace una serie de obras en la ciudad de Buenos Aires y después se convierte a distintos usos porque fue también sala de donde funcionaron la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero también hubo sesiones de Congreso ahí y terminó siendo aula magna de la Facultad de Ingeniería. Claro, fue de Ingeniería o Arquitectura, ¿no? Arquitectura, perdón. Y Urbanismo, como se llama. Hasta el año 72, creo que. Cuando todo se muda a la ciudad universitaria. Uno se acuerda de ese momento. Y que yo ingresé a la universidad en el 72. Así que cuando empezaba a funcionar allí en Ciudad Universitaria, Arquitectura había tenido una trayectoria un poco más compleja porque anduvo por varios lados, un poco como parias pobres. Sí. Pero, claro, el proyecto grave que hubo ahí, mirado con los ojos contemporáneos. Claro. Es decir, no se puede juzgar la historia exclusivamente desde el presente porque el pasado tenía otros criterios. Pero se privilegió, y el visitante contemporáneo que va y visita la manzana lo puede percibir, se privilegió lo jesuítico frente a lo universitario. Y, digamos, de lo que era universitario también se tomó, porque la sala del aula magna podría haber quedado como estaba, pero digamos ahí sí se privilegió la historia de las instituciones y se trató de reconstruir, aunque sea esquemáticamente, la sala de la legislatura. Claro. ¿Hasta cuándo funcionó la legislatura ahí? No te puedo decir exactamente los años, pero al capitalizarse la ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la provincia se muda claro, a La Plata, y el Congreso Nacional que funciona, se muda o funciona en el edificio viejo que está en, ¿cómo se llama esto? Frente a
bueno, hoy la esquina no se ve, pero el portón principal de entrada está conservado adentro, en Hipólito Yrigoyen y Bolívar. Ah, claro, claro. Perdón, Bolívar no, Balcarce. Balcarce. ¿Qué te sigue sorprendiendo a vos de la Manzana de las Luces? ¿O qué estás descubriendo? Lo que me sigue sorprendiendo son dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que cada vez aparecen más cosas que ocurrieron ahí. Ahí nacieron un montón de instituciones, no solo administrativas, sino también académicas. La Sociedad Ornitológica del Plata, que hoy en día es Aves Argentinas, nació ahí. La Sociedad Científica Argentina nació ahí. El diario La Prensa nació ahí. La Biblioteca Nacional nació ahí. El Archivo General de la Nación nació ahí. Es decir, ese era el único espacio público, por razones muy obvias. Cuando Garay funda la ciudad, no deja espacios vacíos para el crecimiento de la administración. Entonces, la expulsión de la orden jesuítica genera una manzana a 2 cuadras del fuerte, donde se pueden instalar todas las cosas que son iniciativas de una nueva gestión de gobierno que luego toma la República y, digamos, sigue utilizando algunas de las cosas que había instalado. Bertis hizo un montón de obra. Bertis fue un virrey muy progresista. Sí, ¿no? Y cuando llega a la República, ese es el lugar donde se crea la Biblioteca Nacional, donde se crea el Museo Público, es decir, donde está la institución que administra la vacuna contra la viruela, que es un tema súper importante, donde está en principio la imprenta de los niños expósitos, que se crea para sostener a los chicos que se abandonaban, que muy poca gente sabe que la casa cuna fue la derivada natural de la Casa de Niños Expósitos. Entonces, en esa manzana, cuanto más uno investiga, cuanto más escucha, cuanto más le cuentan, más cosas aparecen. Y lo negativo es que no terminamos de darnos cuenta que ese lugar tiene que ser valorizado, tiene que ser rehabilitado. Es decir, hay una playa de estacionamiento con las paredes en estado lamentable, los sectores internos no terminaron de arreglarse, los techos en algunos lugares llueven, el primer piso de lo que fue el edificio de la universidad, en lo que originalmente había sido la Procuraduría, está abandonado porque no se siguieron las obras. O sea, había un proyecto para hacer y, como todo, es decir, se aprobó el proyecto, pero nunca estuvieron apareció la plata, pero cuando aparece pasaron 6 años del presupuesto, con lo cual yo no aparece. Y decime, ¿de quién depende eso desde el punto de vista formal? Originalmente, cuando, digamos, se produce esta escisión de lo que era el funcionamiento cotidiano de la manzana y se envía a la universidad a la ciudad universitaria, Ingeniería ya se había ido antes a Paseo Colón, se crea la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces. Esa comisión estaba integrada por varias personas, pero en esencia estaba representando tres intereses, digamos. Los de Nación, los de Ciudad de Buenos Aires y los de Universidad de Buenos Aires. Y así funcionó durante mucho tiempo, eran como decisiones que se tomaban colectivamente, había un intendente que se ocupaba del funcionamiento cotidiano de la manzana, y en el 2013... sin que trascendiera, se firma un nuevo acuerdo entre esas 3 partes y Nación se queda con toda la manzana, con la gestión de la manzana, y tanto ciudad como universidad resignan su posición en esa Comisión Nacional de la Manzana de las Luces. Algo que a mí me duele muchísimo porque la Universidad de Buenos Aires nació en la Manzana de las Luces. Uno no puede abandonar su cuna. Tampoco. Y tampoco el gobierno de la ciudad. Porque, digamos, pero a veces las políticas son inextrincables. Inextrincables, sí, es así. Ahora, ahí también tiene su lugar el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Que también tiene, bueno, para qué decirlo, todo el mundo sabe, una historia realmente de mucho prestigio, de mucha riqueza en todo sentido. ¿El nombre actual lo definió Bartolomé Mitre? Sí, creo que sí. Sí, no soy un experto en eso, pero porque tuvo varias... Anteriormente era el Colegio Nacional Central, que es el de Juvenilia. Exactamente. Y antes había sido Colegio con Victorio Carolino, había tenido varios nombres. Claro, sí. Pero un poco ahí, hurgando, aparece como Bartolomé Mitre, dándole. ¿Qué
¿Qué nos queda en la ciudad de Buenos Aires, Pepe, en la práctica concreta de la herencia jesuítica? ¿Nos queda algo? ¿Que no esté en la manzana? Sí, en general. A ver, nos queda la iglesia de San Pedro Telmo. La iglesia de San Pedro Telmo y lo que en su momento fue el Hospital de Varones, también fue una obra jesuítica construida, curiosamente, porque en las épocas de lluvia, ese es el argumento con el cual se pide la autorización, los vecinos del sur quedan totalmente aislados y, digamos, se inunda el camino, que es el Zanjón Tercero del Medio, que pasa a mitad de camino, digamos, a la altura de Venezuela, digamos, más o menos, un poquito más al sur, y los jesuitas proponen la creación de una nueva iglesia ahí en el sur, y ahí ponen el colegio menor, es decir, el colegio mayor estaba en el centro, el colegio menor ahí, es decir, ellos siguen con su expansión, es decir, siguen, digamos, la compañía sigue existiendo después que fue vuelta a renacer, porque fue no solo expulsada de los territorios, sino que además fue disuelta por el Papa en su momento. Claro. Pero bueno, no podemos entrar en todas las historias al mismo tiempo, pero sí es cierto que, digamos, era una compañía con un espíritu de expansión muy importante, pero un espíritu de expansión con este concepto: llevar la doctrina, llevar la salud, que es muy importante en el siglo XVIII. Es decir, en Buenos Aires está la queja permanente de que no hay médicos y de que no hay boticarios. Es decir, para los que a lo mejor no tienen claro, los boticarios son hoy en día los farmacéuticos. Claro, no había farmacias, no había dónde comprar los remedios. Qué interesante y qué importante ha sido para este país y para esta ciudad, ¿no?, la obra jesuítica, ¿no? A ver, todo lo que es ciencia en el siglo XVIII, en el Virreinato del Río de la Plata, es lo que hacen los jesuitas. Así es. La iniciativa privada no se moviliza hasta el siglo XIX, con personas como Rivadavia, Belgrano, es decir, hay todo un grupo de algunos menos conocidos, pero de personas que entran ya a decir, no solo en la ciencia como ciencia, que tarda más, pero sí en la revolución tecnológica. Sí. ¿Cómo puedo mejorar la industria? ¿Cómo puedo hacer esto? No siempre con resultados positivos. Es decir, tenemos la famosa historia de la jabonería de Vieites. El señor Vieites finalmente no le fue muy bien con su jabonería, pero es una idea de decir, industrialicemos esto porque es generador de riqueza. Así es. Puede decirse que Buenos Aires en ese tiempo y la Manzana de las Luces fueron una especie de faro en América del Sur. A ver, uno siempre tiene el sesgo de la historia que aprendió, y si nos fijamos en lo que yo sé, pero como yo no sé todo, puedo estar cometiendo un error. Durante mucho tiempo, y yo creo que hasta una parte importante del siglo XX, la producción intelectual de Buenos Aires, no solamente de Buenos Aires, la producción intelectual de Buenos Aires a veces está integrada por intelectuales que vienen del interior. Sí, claro. Pero que, digamos, se expresan en Buenos Aires. Sí, era de las mejores de América Latina. Sí. Sí. Y eso, de hecho, los extranjeros venían a aprender. Claro. Eso está ocurriendo ahora de nuevo. Sí. Es decir, es un fenómeno que está dándose en todas las universidades públicas y privadas. La cantidad de extranjeros latinoamericanos que vienen, no solamente por razones económicas, porque la razón económica es un facilitador. Es decir, hay algo que podemos decir con orgullo, y yo lo digo como docente universitario, que, digamos, participo bastante en actividades en el exterior. Nuestros egresados son bien recibidos en cualquier sitio. No tenga ninguna duda. Doy fe de eso absolutamente. Y la Universidad de Buenos Aires en particular ha tenido un reconocimiento últimamente. Lo he conversado hace poco con su rector, con el doctor Barbieri, un apreciado amigo. Ha tenido un reconocimiento muy importante en el mundo, no solamente en América. A veces salen en los diarios estas cuestiones de es la universidad número tanto en tal ranking. Esos rankings son todos tendenciosos. Porque, es decir, como decía el viejo refrán, si uno tortura las estadísticas, confiesan lo que uno quiere. Por supuesto. Es decir, depende de los datos con que uno alimente, sale el ranking. Sí. Además estamos acostumbrados en muchos sentidos. Pero lo más, digamos, lo que justifica el prestigio de la Universidad de Buenos Aires, lo que decías antes vos, cómo son recibidos
cómo son recibidos en el mundo los estudiantes o los profesionales argentinos, de manera espectacular. Pepe, ha sido un gusto tenerte en el programa, ha sido muy grato. Por supuesto, la audiencia sabe que hemos hecho una pildorita de lo que es la manzana de las luces, pero de alguna manera esto ayuda a cada uno de nosotros a profundizarlo. Así que te agradezco mucho tu presencia. No, por favor, el agradecido soy yo. Y siempre está la posibilidad de visitar la manzana. Sí, hay visitas guiadas todas las tardes, a las 3 de la tarde, durante la semana, y los fines de semana a las 3, a las 4:30 y a las 6. Con lo cual están todos invitados. Las visitas son pagas, pero valen más baratas que un café, con lo cual no hay problema. Claro, es una contribución. Agradecemos a Pepe y también agradecemos a la audiencia habernos acompañado, y como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.1